En el corazón de cada software que usamos, desde los motores de búsqueda hasta las aplicaciones en nuestros teléfonos, existen principios fundamentales que guían su funcionamiento. Estos principios son diseñados por algoritmos, las recetas paso a paso que los programadores seguimos para solucionar problemas y realizar tareas. Vamos a explorar en este video 5 algoritmos esenciales que todo programador debería conocer con ejemplos que no te vas a olvidar. Así que quédate hasta el final. La búsqueda binaria es un método muy eficaz para encontrar cosas en una lista que ya está ordenada, eso es importante. En lugar de mirar cada elemento uno por uno, la búsqueda binaria empieza en el medio y elimina la mitad de los lugares posibles donde podría estar lo que buscas en cada paso. La mejor manera de entender el algoritmo es pensar en la forma natural en la que buscarías una palabra en un diccionario. En lugar de empezar por la primera página y revisar cada página una por una hasta encontrar lo que buscas, la búsqueda binaria te permite comenzar revisando la página del medio. El proceso sería el siguiente: mirar la página en el medio del diccionario. Si la palabra que buscas es anterior a la palabra de la página del medio, entonces sabes que debe estar en la primera mitad del diccionario. Si es posterior, deberá estar en la segunda mitad. Ahora, tomas la mitad en la que has determinado que debe estar la palabra y repites el proceso. Miras la página del medio de esa mitad, decides cuál mitad de la nueva sección revisar y así sucesivamente hasta que la encuentras. Para la búsqueda binaria nos podemos imaginar que tenemos un método que recibe una lista de elementos y un número target que es el número que estamos buscando. Entonces lo primero que hacemos es definir un mínimo y un máximo para establecer los límites de la búsqueda. Y luego hacemos que mientras el mínimo sea menor o igual al máximo, vamos a repetir el proceso del que hablábamos. Vamos a primero calcular cuál es la mitad de la lista y una vez que tenemos la mitad vamos a empezar a comparar. Si justo da la casualidad que la mitad es igual al número que estamos buscando, entonces lo devolvemos. Pero si no, si el elemento que está a la mitad es menor que el target que estamos buscando, entonces lo que hacemos es definir un nuevo mínimo. Si esto es falso, definimos un nuevo máximo. Es decir, que determinamos para qué mitad nos movemos, la primera mitad o la segunda mitad. Y si no lo encontramos, devolvemos un -1 y listo. Así es como se ve un algoritmo clásico de búsqueda binaria. El ordenamiento de burbuja es un método simple para ordenar elementos de una lista, como por ejemplo números o letras. Funciona revisando repetidamente la lista, comparando pares de elementos adyacentes, es decir, uno al lado del otro, y cambiándolos de posición si están en el orden incorrecto. Este proceso se repite hasta que no se necesitan más cambios y la lista está ordenada. Por ejemplo, imagina que necesitas una fila de personas ordenadas por altura, del más bajo al más alto. Comienzas en un extremo y comparas a la primera persona con la siguiente. Si la primera persona es más alta, los haces cambiar de lugar. Continúas de esta manera a lo largo de la fila, repitiendo el proceso hasta que todas las personas estén en el orden correcto de altura. Supongamos que tenemos una lista de números. En este caso, empiezas comparando 5 y 3. Como 5 es mayor que 3, los intercambias. Luego comparas 5, que ahora está después de 3, con 8, y así sucesivamente hasta que no haya más cambios necesarios en la lista. Para el algoritmo Bubble Sort, lo único que vamos a necesitar es recibir la lista que queremos ordenar. Y además vamos a definir una bandera swapped para verificar si se hicieron cambios en el ciclo actual. Ciclo para el cual vamos a usar un do while. Es decir, se va a ejecutar al menos una vez y va a continuar mientras swap sea verdadero. Dentro de cada bucle, swap se va a iniciar en falso. Y a su vez a continuación vamos a hacer un for para recorrer la lista hasta el penúltimo elemento. Y ahora vamos a empezar con las comprobaciones. Si el elemento actual es mayor al elemento siguiente, y acá comparamos los elementos adyacentes, entonces vamos a guardar el elemento en una variable temporal, asignar el valor del siguiente elemento al elemento actual y por último asignar el valor de la variable temporal al siguiente elemento y definir swap como verdadero. Esto lo vamos a repetir hasta que ya no haya elementos por ordenar. Así se ve el algoritmo Bubble Sort clásico. La recursión es súper conocida y es una técnica de la programación en donde una función se llama a sí misma para resolver una versión más pequeña del mismo problema. Es casi como descomponer un problema grande en problemas más pequeños y manejables que son más fáciles de resolver. Por ejemplo, piensa en el proceso de contar todas las hojas de un árbol grande y frondoso. En lugar de contarlas una por una, divides al árbol en ramas más pequeñas, cuentas las hojas en cada rama y luego sumas todos esos conteos.
Hay muchas formas de demostrar recursión, pero voy a usar Fibonacci, que es el ejemplo clásico para hablar de recursión. La secuencia de Fibonacci es una serie de números en donde cada número es la suma de los dos anteriores, empezando de 0 y 1. Es decir, que la secuencia comienza en 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. La función Fibonacci en este caso va a tomar un entero n como parámetro. La primera validación que hacemos es verificar si el valor de n es 0 o 1, que son los casos base de la secuencia de Fibonacci. Si n es 0 o 1, devuelve n. En la secuencia de Fibonacci, los dos primeros números, como dijimos, son 0 y 1. Pero si este no es el caso, si n es mayor que 1, realiza una llamada recursiva para los dos términos anteriores de la secuencia, para n-1 y para n-2. Con lo cual, lo que devolvemos es la suma de los dos valores anteriores que aparecen en la serie. Este es un algoritmo bien clásico de recursión. El algoritmo de Dijkstra, o también conocido como el algoritmo del camino más corto, es una forma de encontrar justamente el camino más corto entre dos puntos en un mapa, como por ejemplo la ruta más rápida en una aplicación de navegación de GPS. Este algoritmo utiliza un sistema para evaluar todas las rutas posibles y elegir la que tiene menor costo total, como por ejemplo tiempo-distancia. Imagina que estás usando una aplicación de mapa para encontrar la ruta más rápida desde tu casa al supermercado, y el algoritmo de Dijkstra evaluará todas las rutas posibles teniendo en cuenta factores como el tráfico y la distancia para mostrarte la mejor opción. El algoritmo de Dijkstra merece tener su propio video, así que no voy a entrar aquí en los detalles del código porque tendría que introducir un montón de conceptos que nos desvían de la idea principal del video. Pero si te interesa conocerlo, déjamelo saber en comentarios y armo un video para que especialmente veamos el código del algoritmo de Dijkstra. Hoy les quiero hablar sobre HighGlobe. Imagina tener una cuenta bancaria en Estados Unidos y no tener que pagar comisiones por transferir a tu cuenta bancaria local. Con HighGlobe obtienes tu propia cuenta en Estados Unidos y puedes recibir pagos de tus clientes de manera sencilla y sin costos adicionales. Lo mejor de todo es que las transferencias son totalmente gratuitas si tu empleador usa ACH y puedes hacer transferencias ilimitadas. Puedes mantener tu dinero en dólares en tu cuenta HighGlobe y retirarlo cuando quieras a tu cuenta local en México o Brasil, sin importar el monto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y son al instante. Puedes configurar tu cuenta HighGlobe en plataformas de venta freelance o administración de recursos humanos como Amazon, Upwork o Deal. Además, te ofrece una garantía de $20.000 en caso de pérdida en el proceso de transferencia y garantizan el menor costo por transacción. Si encuentras una mejor oferta, te reembolsan la diferencia. Así de confiables son. Y por si fuera poco, al registrarte, los primeros 3 meses obtienes el mejor tipo de cambio sin ningún costo adicional. ¿Qué más puedes pedir? Por ahora, HighGlobe está disponible solo para México y Brasil y muy pronto para Argentina, Colombia y Filipinas. Te dejo el link en la descripción, utilízalo para tu registro y obtén $20 de regalo al recibir tu primer pago de $500 o más. Y por último, hashing. Hashing es una técnica que se utiliza para convertir un rango amplio de valores de entrada en un rango más compacto de índices de salida. Con esto conseguimos que los datos se almacenen, recuperen y gestionen de manera eficiente, optimizando las búsquedas, las inserciones y las eliminaciones en estructuras de datos complejas. Imagina, por ejemplo, que estás en una gran biblioteca, en donde cada libro tiene un código único, que es un número largo y complicado. Para facilitar la búsqueda y el almacenamiento de estos libros, la biblioteca utiliza un sistema especial llamado hashing, que transforma estos códigos largos y complicados en números más pequeños y manejables. ¿Cómo funcionaría? Cada libro tiene un código ISBN, que es un número largo. Por ejemplo, este ISBN. La biblioteca usa una máquina de hashing. Esta máquina toma el número de ISBN y mediante una fórmula especial lo convierte en un número más pequeño, digamos 245. Entonces, este número más pequeño corresponde a un estante específico y un número en ese estante donde el libro se guarda y se puede encontrar fácilmente. Entonces, en lugar de buscar en toda la biblioteca este código ISBN, simplemente vas al estante 245 y encuentras el libro allí. El objetivo de un buen algoritmo de hashing es distribuir los valores de entrada de manera uniforme a través del espacio de hash. Esto reduce las colisiones que ocurren cuando dos valores de entrada distintos producen el mismo valor de hash. Manejar estas colisiones de manera eficiente es muy importante para mantener el rendimiento de las operaciones en la tabla hash. Para demostrar el algoritmo de hashing vamos a usar una tabla, le vamos a poner hash table, que son estructuras que en ciertos lenguajes de programación directamente ya tenemos. Acá te quiero mostrar cómo funciona. Primero vamos a definir el tamaño de la tabla hash,
que es básicamente el número de buckets o el número de elementos que puede almacenar. Y lo que sigue es crear un arreglo de listas enlazadas. Por eso voy a usar, como estoy usando C#, linked list, pero es una lista. Acá tenemos lista de key values, un entero y un string, la llamamos items. Y lo único que estoy haciendo acá es inicializarla en ese tamaño. Esta lista enlazada la vamos a usar para manejar las colisiones, es decir, cuando dos entradas producen la misma salida. Ahora en un segundo va a tener sentido. Y a continuación le vamos a dar a esta clase un método put, es decir, un método para agregar un par clave-valor a la tabla hash. En la primera línea de la función vamos a calcular el índice de esa clave dentro del arreglo calculado por la función hash, que todavía no la tenemos, pero la vamos a poner aquí abajo. Con esto nos aseguramos que el índice esté siempre dentro de los límites del arreglo que dijimos es 128, así que el índice siempre va a estar dentro de esos valores. Ahora, una vez obtenido el índice, vamos a verificar si no hay ninguna lista enlazada ya para ese índice, y si no hay, vamos a crear una nueva. Ahora vamos a crear un nuevo par clave-valor y lo vamos a añadir a la lista de ítems que acabamos de crear ahí arriba. ¿Qué significa esto? Que si tenemos más de un elemento, más de una clave que nos dé el mismo índice, vamos a usar la lista enlazada para ir agregándolos. Es decir, que cada posición de este array que tiene, o que lo declaramos como de 128, va a tener en sí mismo una lista de valores. O en otras palabras, una lista de listas es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener un valor asociado a una clave específica? Bueno, primero vamos a calcular el índice de la misma forma que lo hacíamos antes, con la diferencia de que esta vez, una vez que tenemos el índice, vamos a acceder a la lista enlazada en ese índice, que como dijimos en el put, siempre existe al menos una. Entonces, si la lista enlazada no está vacía, vamos a recorrer todos los pares clave-valor en la lista enlazada y vamos a buscar en la clave. Si la clave del par actual coincide con la clave buscada, la devolvemos. Si no se encuentra la clave, devolvemos nulo. Así se ve entonces el algoritmo de hashing. Una lista de listas. En cada uno de los índices de la primera lista tenemos una lista de pares clave-valor que nos permite resolver el problema de las colisiones y tener siempre una respuesta a cualquier entrada, no importa lo larga que sea. En nuestro caso, la salida siempre va a estar dentro del límite que hemos definido aquí. Así que ya sabes, lo de siempre, dejale un like a este video y obviamente suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Además tengo un newsletter al que te puedes suscribir en donde envío información semanal, tutoriales, reflexiones, consejos y todo lo que considero relevante para esta profesión de la programación. Suscríbete que es gratis. Muchísimas gracias por mirar hasta acá y nos vemos la próxima.